En 1883, en las tierras olvidadas de Texas, donde el sol castiga sin piedad y la supervivencia depende de la dureza del corazón, un acto de bondad estaba a punto de cambiar el destino de todos. Esta es la historia de Elena Morales, una madre joven rechazada por su propia gente, y Jeremiah McKinnon, un vaquero solitario cuyo corazón guardaba heridas tan profundas como los cañones del desierto. Cuando sus caminos se cruzaron en la noche más oscura, ninguno imaginó que un simple pedazo de pan desencadenaría una tormenta de gratitud que sacudiría los cimientos de todo un pueblo. Si crees que la bondad verdadera aún puede cambiar el mundo, que un gesto simple puede mover montañas de prejuicio y que la redención llega cuando menos la esperamos, entonces acompáñanos en este viaje épico por el viejo oeste. Dale like si ya sentís la emoción. Suscríbete para no perderte ni un capítulo de esta historia que te va a llegar al alma y comenta cuál crees que será la reacción de la tribu Apache. ¿Venganza o gratitud? La respuesta te va a sorprender. El sol se hundía como una moneda de cobre fundido detrás de las montañas áridas de Texas, pintando el cielo de 1883 con tonos que parecían presagiar tormenta. El aire del desierto, cargado de polvo y desesperanza, arrastraba consigo el eco lejano de un llanto infantil que se perdía entre los gemidos del viento nocturno. Era el sonido más desgarrador que podía existir en aquella inmensidad. Un bebé llorando en el vacío, abandonado a su suerte como tantas almas perdidas en la frontera. Elena Morales caminaba con pasos vacilantes por el sendero pedregoso que serpenteaba entre los cactus gigantes y las rocas rojizas. Sus pies descalzos, hinchados y sangrantes, dejaban pequeñas manchas carmesí sobre la tierra reseca. El vestido azul, que una vez había sido su mejor prenda dominical, ahora colgaba de su cuerpo demacrado como un trapo sucio, desgarrado por las espinas del desierto y manchado por días de camino sin rumbo fijo. En sus brazos, envuelto en los jirones de su rebozo, su hijo de apenas 3 semanas de vida lloraba con la desesperación de quien intuye que la muerte acecha cerca. «Perdóname, mi niño», susurraba Elena con voz quebrada, mientras sus labios agrietados apenas podían formar las palabras. «Perdóname por traerte a este mundo de sufrimiento». Las lágrimas que rodaban por sus mejillas se secaban al instante bajo el calor implacable, dejando rastros salados sobre su piel quemada por el sol. Sus ojos oscuros, que antaño brillaban con la alegría de la juventud, ahora reflejaban únicamente el vacío de quien ha perdido toda esperanza. La historia de Elena era tan común como trágica en aquellos tiempos sin piedad. Hija de una familia mexicana respetable que se había establecido en el pueblo de Esperanza Perdida tras la guerra, había crecido bajo la sombra protectora de la iglesia y las tradiciones ancestrales. Su madre, María Dolores Morales, era conocida por toda la comunidad como una mujer piadosa y trabajadora, mientras que su padre, don Esteban, había labrado con sus propias manos un pequeño pero próspero rancho donde criaban cabras y cultivaban maíz en la tierra árida. Pero el destino, cruel e impredecible, había tejido para Elena una trampa de la cual no pudo escapar. Durante las festividades de la Virgen de Guadalupe del año anterior, un soldado estadounidense de paso por el pueblo había posado sus ojos azules sobre la belleza morena de la joven. Thomas Whitman era su nombre, un hombre de palabra dulce y sonrisa fácil que prometió amor eterno bajo las estrellas del desierto. Elena, inocente como una paloma, creyó en sus juramentos y entregó su corazón y su pureza a quien creía que sería su esposo. Cuando las primeras señales del embarazo se manifestaron, Thomas ya había desaparecido con su regimiento hacia territorios lejanos, llevándose consigo todas las promesas que había susurrado al oído de Elena durante aquellas noches clandestinas. La joven se encontró sola, marcada por la deshonra en una comunidad donde el honor familiar era más valioso que la propia vida. El padre Miguel Ángel Sandoval, párroco del pueblo desde tiempos inmemoriales, había sido el primero en decretar el ostracismo. Una mujer que ha caído en pecado mortal no puede permanecer entre los fieles, había proclamado desde el púlpito con voz tonante, señalando a Elena con dedo acusador,
mientras toda la congregación la observaba con ojos llenos de juicio y desprecio. Debe marcharse para que su deshonra no contamine a las almas puras de nuestra comunidad. Los propios padres de Elena, destrozados entre el amor hacia su hija y la presión social implacable, se vieron forzados a tomar la decisión más dolorosa de sus vidas. Con lágrimas en los ojos y el corazón partido en 1000 pedazos, don Esteban había pronunciado las palabras que resonarían en el alma de Elena para siempre. «Ya no eres mi hija, márchate de esta casa y no regreses jamás. Tu presencia aquí es una deshonra para el nombre de nuestra familia». María Dolores, entre sollozos que parecían desgarrar su alma, solo había podido colocar en las manos de su hija una pequeña bolsa con algunas monedas y un trozo de pan duro. «Que Dios te perdone», había murmurado, «porque nosotros no podemos hacerlo». Así fue como Elena se encontró vagando por el desierto como una alma en pena, cargando en su vientre la vida que crecía día a día mientras su propio cuerpo se debilitaba por la falta de alimento y refugio. Había sobrevivido mendigando en pueblos lejanos, durmiendo en establos abandonados y comiendo los frutos silvestres que podía encontrar. Cuando llegó el momento del parto, se encontraba sola bajo un puente de piedra, con solo la luna como testigo del milagro doloroso que trajo a su hijo al mundo. Ahora, después de 3 semanas de vagar sin rumbo con el bebé en brazos, Elena sentía que sus fuerzas se desvanecían como arena entre los dedos. El niño, que había bautizado secretamente como Esperanza, en honor al pueblo que los había rechazado, lloraba cada vez con menos fuerza. Sus pequeños labios estaban pálidos, y Elena sabía con terror maternal que la falta de leche materna pronto cobraría su precio más cruel. «Solo un poco más, mi amor», susurraba mientras tropezaba entre las rocas. «Solo un poco más, y encontraremos un lugar donde descansar». Pero en su corazón sabía que mentía. No había lugar en el mundo para una mujer marcada por la deshonra y un niño sin padre. El desierto se extendía infinito en todas direcciones, y las últimas gotas de agua de su cantimplora se habían agotado al mediodía, mientras la oscuridad descendía sobre la tierra como un manto de terciopelo negro tachonado de estrellas. Elena divisó a lo lejos una luz tenue que parpadeaba como una luciérnaga perdida. Su corazón dio un vuelco de esperanza desesperada. Era la ventana iluminada de una cabaña solitaria, plantada en medio de la nada como un faro en la tempestad. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Elena se dirigió hacia aquella luz salvadora, arrastrando los pies por la tierra que parecía succionar cada paso. El bebé había dejado de llorar, y ese silencio resultaba más aterrador que todos sus llantos anteriores. «Resiste, mi niño», rogaba mientras apretaba el pequeño cuerpo contra su pecho. «Ya casi llegamos». La cabaña se alzaba modesta pero sólida, construida con troncos de pino y piedra del desierto. Un pequeño corral se extendía a un costado, donde algunos caballos descansaban bajo la luz de la luna. El aroma del humo de leña flotaba en el aire, mezclado con el olor familiar de café recién hecho y carne asada. Para Elena, que llevaba días sin probar bocado, aquellos aromas eran como un mensaje directo del cielo. Con mano temblorosa, Elena golpeó débilmente la puerta de madera. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Su voz, apenas un susurro ronco, logró articular: «Por favor, ayuda, mi bebé». Y entonces, como si las fuerzas finalmente la hubieran abandonado por completo, Elena se desplomó sobre el umbral de la puerta, protegiendo instintivamente con su cuerpo al pequeño Esperanza. Dentro de la cabaña, Jeremiah McKinnon levantó la vista de su taza de café humeante. Era un hombre de 42 años, curtido por décadas de trabajo bajo el sol implacable del desierto. Su cabello castaño, prematuramente canoso en las sienes, enmarcaba un rostro marcado por líneas profundas que hablaban de sufrimiento y soledad. Sus ojos verdes, del color de la salvia del desierto, habían perdido hace tiempo el brillo de la juventud, pero conservaban una chispa de humanidad que los años de dolor no habían logrado extinguir. Jeremiah vivía solo en aquel rancho perdido desde hacía 5 años, cuando una epidemia de fiebre tifoidea se había llevado a su esposa Sara y a sus 2 pequeñas hijas, Mary y Ann,
en el espacio de una semana terrible que había marcado su alma para siempre. Desde entonces, se había convertido en un ermitaño voluntario, evitando el contacto humano y encontrando consuelo únicamente en el cuidado de sus caballos y en las labores del rancho. Al escuchar los golpes débiles en su puerta, Jeremiah frunció el ceño. Era extraño recibir visitas a esas horas, especialmente en un lugar tan aislado. Con precaución, tomó su rifle de caza y se acercó a la entrada. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz ronca por el desuso. El silencio que siguió lo inquietó más que cualquier respuesta. Jeremiah abrió la puerta con cuidado y se encontró con una escena que le partió el corazón en dos. Una joven mujer mexicana yacía inconsciente en su umbral, con un bebé diminuto entre sus brazos. La luz de la lámpara de aceite reveló el estado deplorable en que se encontraban ambos, demacrados, sucios, al borde de la muerte por hambre y sed. «Dios santo», murmuró Jeremiah, dejando caer el rifle y arrodillándose junto a Elena. Con manos cuidadosas, levantó el cuerpo inerte de la joven y lo llevó al interior de la cabaña, colocándola suavemente sobre su propia cama. El bebé, que había permanecido en silencio inquietante, emitió un gemido débil que sonó como música celestial en los oídos del vaquero. Jeremiah había aprendido nociones básicas de medicina durante sus años como soldado en la guerra civil y reconoció inmediatamente los síntomas de deshidratación severa y desnutrición. Sin perder tiempo, calentó agua en la estufa y preparó un caldo ligero con los restos del guiso que había cocinado para su cena. Con paciencia infinita, logró hacer que Elena bebiera pequeños sorbos del líquido tibio mientras envolvía al bebé en mantas limpias y calientes. Durante toda la noche, Jeremiah veló el sueño de sus inesperados huéspedes. Cada media hora, verificaba el pulso de Elena y la respiración del niño, aplicando paños húmedos sobre la frente febril de la joven. Era la primera vez en 5 años que se encontraba cuidando a otro ser humano, y descubrió con sorpresa que sus manos aún recordaban los gestos tiernos que había usado para cuidar a su propia familia. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, Elena abrió lentamente los ojos. Por un momento, la confusión se apoderó de ella. No reconocía el lugar donde se encontraba, ni al hombre de mirada bondadosa que dormitaba en una silla junto a la cama. Instintivamente, buscó a su bebé y lo encontró acurrucado a su lado, respirando con tranquilidad por primera vez en días. «Tranquila, señorita», dijo Jeremiah con voz suave al notar que había despertado. «Está usted a salvo. Mi nombre es Jeremiah McKinnon, y esta es mi casa. La encontré desmayada en mi puerta anoche». Elena intentó incorporarse, pero la debilidad aún la dominaba. «Mi bebé», murmuró con voz quebrada. «Su hijo está bien», la tranquilizó Jeremiah. «Ha bebido un poco de leche de cabra diluida y ha dormido toda la noche. Es un niño fuerte». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena como un manantial largamente contenido. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de gratitud infinita hacia aquel desconocido que les había salvado la vida. «Gracias», susurró. «Gracias por su bondad. No tengo cómo pagarle». Jeremiah se acercó a la estufa y regresó con un plato humeante de avena cocida con miel, junto con una gruesa rebanada de pan casero y un vaso de leche tibia. «No necesita pagarme nada», dijo mientras colocaba la comida sobre una pequeña mesa junto a la cama. «La ayuda entre cristianos no tiene precio. Coma despacio que su estómago necesita acostumbrarse de nuevo al alimento». Elena tomó el pan con manos temblorosas. Era pan fresco, tibio aún del horno, con una corteza dorada que crujía suavemente al partirlo. El aroma que se elevó la transportó inmediatamente a los recuerdos felices de su infancia, cuando su madre preparaba el pan dominical para toda la familia. Sin poder contenerse, comenzó a llorar de nuevo mientras masticaba lentamente aquel pedazo de cielo. «Este es el pan más delicioso que he probado jamás», dijo entre sollozos. «Sabe a esperanza». Jeremiah sintió una calidez extraña extendiéndose por su pecho, un sentimiento que había creído muerto para siempre. «Mi Sara solía decir lo mismo», murmuró,
sorprendiéndose a sí mismo al mencionar a su difunta esposa después de tantos años de silencio. Decía que el pan hecho con amor siempre sabe a esperanza. El sol se alzaba majestuoso sobre las montañas, bañando la cabaña con rayos dorados que prometían un nuevo día lleno de posibilidades. Ninguno de los dos sabía que en las colinas circundantes, ojos oscuros y vigilantes habían observado toda la escena nocturna desde las sombras. El segundo día amaneció con una brisa fresca que arrastraba el aroma de salvia y artemisa desde las montañas distantes. Elena se había fortalecido considerablemente durante la noche y el color había regresado a sus mejillas antes pálidas. Su bebé, al que ahora llamaba cariñosamente Esperanza, había recuperado la vitalidad perdida gracias a la leche de cabra que Jeremiah preparaba con paciencia cada pocas horas. Jeremiah McKinnon se levantó antes del alba, como era su costumbre desde hacía décadas. El trabajo en el rancho no esperaba por nadie, y los animales necesitaban cuidados constantes para sobrevivir en aquel territorio inhóspito. Mientras caminaba hacia el corral en la penumbra del amanecer, no podía dejar de pensar en la extraña sensación que había experimentado la noche anterior. Por primera vez en 5 años, su casa no se sentía como una tumba silenciosa, sino como un hogar donde resonaban voces humanas y el llanto de un bebé que reclamaba vida. Había algo en la historia de Elena que despertaba en él memorias dolorosas, pero también una compasión profunda. Él mismo había conocido el rechazo y el juicio de una sociedad implacable cuando, después de la muerte de su familia, había comenzado a beber para ahogar el dolor. Los vecinos de su antiguo pueblo lo habían señalado como un borracho sin esperanza, un hombre acabado que había perdido la dignidad junto con su familia. Fue esa experiencia la que lo llevó a buscar refugio en la soledad del desierto, donde nadie podía juzgarlo excepto Dios y su propia conciencia. Mientras ordeñaba a Rosita, su cabra más dócil, Jeremiah reflexionó sobre los extraños caminos de la providencia. ¿Por qué había llegado Elena precisamente a su puerta? En todo el vasto territorio de Texas, con cientos de pueblos y ranchos, ¿qué fuerzas misteriosas la habían guiado hasta aquel rincón perdido del mundo donde él había elegido esconderse del dolor? Cuando regresó a la cabaña con la leche fresca y tibia, encontró a Elena sentada junto a la ventana, meciendo suavemente a su bebé mientras observaba el paisaje dorado que se extendía hasta el horizonte. La luz del amanecer creaba un halo alrededor de su cabello negro, y por primera vez, Jeremiah pudo apreciar la belleza serena que irradiaba a aquella mujer joven a pesar de todo el sufrimiento que había marcado su rostro. «Buenos días, señorita», dijo Jeremiah con una cortesía algo oxidada por los años de soledad. «¿Cómo se siente esta mañana?» «Mucho mejor, señor McKinnon», respondió Elena con una sonrisa tímida que transformó completamente su semblante. «Su bondad me ha devuelto la vida. No sé cómo podré agradecérselo jamás». «Llámeme Jerry, por favor», dijo él mientras calentaba la leche en una olla de peltre. «Y no necesita agradecerme nada. Cualquier cristiano habría hecho lo mismo». Elena negó suavemente con la cabeza. «No, señor Jerry, no cualquiera. Yo he conocido el corazón de las personas y puedo asegurarle que lo que usted hizo anoche no es común. En mi pueblo, donde todos se dicen cristianos devotos, nadie movió un dedo para ayudarme cuando más lo necesitaba». Jeremiah sirvió la leche tibia en una taza de hojalata y se la ofreció a Elena. «Cuénteme su historia», dijo con voz suave. «Si le resulta muy doloroso, no se sienta obligada. Pero a veces es bueno compartir las cargas del corazón». Durante las siguientes 2 horas, mientras el sol se alzaba lentamente sobre el desierto, Elena relató su historia con una honestidad desgarradora. Habló del soldado que había conquistado su corazón con promesas falsas, del embarazo que había traído deshonra a su familia, del ostracismo impuesto por el padre Miguel Ángel y finalmente del rechazo brutal de sus propios padres. Su voz se quebró varias veces durante el relato, pero cada vez encontraba fuerzas para continuar, como si el simple hecho de compartir su dolor lo hiciera más llevadero. Jeremiah escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente y ofreciendo palabras de consuelo cuando las lágrimas amenazaban con ahogar la voz de Elena. En su corazón crecía una indignación fría
hacia aquellas personas que se llamaban cristianas, pero habían sido capaces de expulsar a una jovencita indefensa al desierto para que muriera junto con su bebé inocente. ¿Y su familia materna?, preguntó Jeremiah cuando Elena terminó su relato. ¿No había nadie más que pudiera haberla ayudado? Elena guardó silencio por un largo momento, como si estuviera debatiendo internamente si revelar algo importante. Finalmente, con voz apenas audible, murmuró: «Mi abuela materna era apache. Se llamaba Luna Plateada y era hija de un jefe de la tribu de los Mescalero. Se enamoró de mi abuelo mexicano cuando él era comerciante en la frontera y abandonó a su pueblo para vivir con él. Murió cuando yo era muy pequeña, pero recuerdo que me contaba historias de su gente, de las montañas sagradas y de los espíritus que protegen a los inocentes». Jeremiah se irguió en su silla, sorprendido por esta revelación. La presencia apache en esa región de Texas era bien conocida, aunque las relaciones entre los indígenas y los colonos habían sido tensas durante décadas. ¿Su familia apache sabe de su existencia?, preguntó con cuidado. «No lo sé», respondió Elena con tristeza. «Mi madre nunca quiso hablar de ellos. Decía que pertenecían al pasado y que nosotros debíamos ser completamente mexicanos y católicos, pero yo siempre sentí que había una parte de mí que pertenecía a esas montañas, a esos cielos infinitos». El día transcurrió con una tranquilidad que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Jeremiah se dedicó a sus labores habituales: reparar cercas, alimentar a los animales, revisar las reservas de agua. Pero constantemente regresaba a la cabaña para asegurarse de que Elena y el bebé estuvieran bien. Le llevaba comida fresca, agua fría del pozo, y por la tarde incluso se atrevió a tallar un pequeño juguete de madera para Esperanza. Elena, por su parte, insistió en ayudar con las tareas domésticas a pesar de su debilidad. Limpió la cabaña de cabo a rabo, remendó algunas prendas de Jeremiah que tenían años necesitando reparación y preparó una cena deliciosa con los ingredientes básicos que él tenía almacenados. Era evidente que tenía manos hábiles y un instinto natural para convertir cualquier espacio en un hogar acogedor. «Hace años que no comía algo tan sabroso», dijo Jeremiah aquella noche, mientras saboreaba el guiso de carne con verduras que Elena había preparado. «Tiene usted un don especial para la cocina». «Mi madre me enseñó», respondió Elena con una sonrisa melancólica. «Decía que la comida hecha con amor siempre nutre más que la que se prepara por obligación». Mientras cenaban bajo la luz dorada de la lámpara de aceite, Jeremiah se sorprendió contándole a Elena historias de su propia vida. Habló de Sara, su difunta esposa, y de cómo se habían conocido en un baile de pueblo cuando él tenía apenas 20 años. Le contó sobre Mary y Ann, sus pequeñas hijas que llenaban la casa con risas y travesuras antes de que la fiebre se las llevara. Era la primera vez en 5 años que pronunciaba sus nombres en voz alta, y descubrió que, aunque dolía, también traía una especie de paz hablar de ellas con alguien que podía comprender la pérdida. «Debe haber sido un padre maravilloso», dijo Elena con ternura mientras mecía a Esperanza en sus brazos. «Se nota en la forma en que cuida a mi bebé. Tiene manos de padre». «Era mi mundo entero», murmuró Jeremiah. «Cuando las perdí creí que Dios me había abandonado. Durante años culpé a todos y a todo, a los médicos que no pudieron salvarlas, al pueblo que no hizo lo suficiente, a mí mismo por no haber sido mejor proveedor. Me refugié en la botella y casi me destruyo completamente». «¿Y qué lo salvó?», preguntó Elena con curiosidad genuina. Jeremiah señaló hacia las montañas que se recortaban contra el cielo estrellado. «Este lugar», dijo simplemente. «La soledad me obligó a enfrentar mis demonios, y poco a poco, el silencio del desierto me enseñó a escuchar la voz de Dios de nuevo. No de la forma en que la había escuchado antes, llena de exigencias y juicios, sino como un susurro de amor incondicional que nunca me había abandonado realmente». Esa noche, Elena durmió en la cama mientras Jeremiah se acomodó en el suelo sobre unas mantas. Pero ninguno de los dos pudo conciliar el sueño fácilmente. Había algo en el aire, una tensión expectante que no podían explicar. El bebé, que había dormido tranquilamente durante todo el día, se mostraba inquieto, como si percibiera algo que los adultos no podían detectar.
Cerca de medianoche, Jeremiah se incorporó súbitamente. Sus años de vida en la frontera habían aguzado sus sentidos y podía jurar que había escuchado el sonido distante de cascos de caballos acercándose. Se levantó silenciosamente y se asomó por la ventana, pero la oscuridad era demasiado densa para distinguir cualquier movimiento en la distancia. «¿Qué pasa?», susurró Elena, que había notado su inquietud. «Creo que tenemos visitantes», murmuró Jeremiah mientras tomaba su rifle y verificaba que estuviera cargado. «Quédese aquí con el bebé y no haga ruido». Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, el sonido se hizo más claro y definido. No eran 1 o 2 jinetes, sino muchos. El suelo mismo parecía vibrar bajo el peso de múltiples caballos, acercándose al galope. Jeremiah sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Habían venido a buscar a Elena? Era una partida de vigilantes del pueblo decidida a completar la expulsión de la joven mujer de la manera más brutal. «Elena», dijo con voz tensa pero controlada, «¿hay algo que no me haya contado? ¿Alguien que pudiera venir a buscarla?» Elena negó con la cabeza, pero en sus ojos brillaba un miedo ancestral que venía desde lo más profundo de su alma. «No lo sé», murmuró, «pero siento como si algo importante estuviera a punto de suceder, como si el destino viniera cabalgando hacia nosotros». Los cascos se detuvieron justo frente a la cabaña, y el silencio que siguió fue más ominoso que cualquier sonido. Jeremiah se acercó a la ventana con extrema cautela y apartó ligeramente la cortina para mirar hacia afuera. Lo que vio lo dejó sin aliento. Bajo la luz plateada de la luna llena, al menos 20 jinetes apache rodeaban completamente su propiedad. Iban vestidos para la guerra, con pintura ceremonial en sus rostros y armas relucientes en sus manos. Sus caballos piafaban inquietos y el vapor de su respiración creaba nubes fantasmales en el aire frío de la noche. Al frente del grupo, montado en un magnífico caballo pinto, se encontraba un hombre de unos 50 años cuya presencia irradiaba autoridad natural. Su cabello largo y negro estaba adornado con plumas de águila, y una cicatriz profunda cruzaba su mejilla izquierda desde la sien hasta la comisura de la boca. Sus ojos, incluso en la penumbra, brillaban con una intensidad que hablaba de sabiduría ancestral y poder espiritual. Jeremiah tragó saliva. Había escuchado descriptas suficientes veces al legendario jefe apache conocido como Águila de Fuego, y estaba seguro de que era él quien se encontraba frente a su casa. Pero la pregunta que lo atormentaba era simple y aterradora. ¿Habían venido por Elena? Un grito agudo surgió desde el interior de la cabaña. Elena había logrado asomarse por una rendija de la ventana trasera y había visto a los jinetes, pero su grito no era de terror, sino de reconocimiento y asombro. «¡Tío!», exclamó con voz entrecortada. «¡Es mi tío Águila de Fuego!». Jeremiah se volvió hacia ella con incredulidad. «¿Su tío?». «El hermano de mi abuela Luna Plateada», explicó Elena rápidamente mientras se acercaba a la ventana principal. «Él debe haber estado buscándome. Mi abuela siempre decía que los lazos de sangre apache nunca se rompen, sin importar qué tan lejos viajemos». Antes de que Jeremiah pudiera detenerla, Elena abrió la puerta y salió al porche con su bebé en brazos. La luna llena iluminó su figura como un faro, y inmediatamente todos los jinetes dirigieron su atención hacia ella. Águila de Fuego desmontó de su caballo con movimientos fluidos y se acercó lentamente a la cabaña. Su rostro, inicialmente duro como piedra tallada, se suavizó gradualmente al reconocer a la joven mujer que tenía ante él. «Estrella naciente», dijo en español con acento marcado pero claramente comprensible, usando el nombre apache que le había dado su abuela cuando era niña. «Te hemos buscado durante lunas y soles sin descanso. Los vientos del desierto nos trajeron rumores de tu sufrimiento». Elena bajó los escalones del porche con lágrimas rodando por sus mejillas. «Tío, pensé que nunca más volvería a ver a alguien de la familia de mi abuela». Águila de Fuego extendió sus brazos y Elena se refugió en ellos como una niña perdida que finalmente encuentra el camino a casa. El poderoso jefe apache, temido por soldados y colonos en todo el territorio, se convirtió en ese momento en un tío amoroso que consolaba a su sobrina descarriada.
Cuando supimos que habías sido expulsada de tu pueblo como un perro sarnoso, dijo Águila de Fuego con voz grave, que contenía una ira fría, juré por los espíritus de nuestros ancestros que encontraría a los responsables. Nadie trata así a la sangre de Luna Plateada sin pagar las consecuencias. Jeremiah, que había permanecido inmóvil en el umbral de la puerta, sintió que su corazón se aceleraba. Las implicaciones de lo que acababa de escuchar eran monumentales. Si Águila de Fuego había venido buscando venganza por el tratamiento recibido por Helena, todo el pueblo de Esperanza Perdida podría convertirse en un campo de batalla. Pero tío, dijo Helena con voz suave, no vine aquí huyendo hacia la venganza. Vine buscando un lugar donde mi hijo pudiera crecer en paz. Águila de Fuego miró por primera vez al bebé que Helena sostenía en sus brazos. El pequeño Esperanza había despertado con el movimiento y observaba al imposante jefe apache con curiosidad infantil, sin mostrar el menor signo de miedo. «Un guerrero», murmuró Águila de Fuego con aprobación. «Lleva la sangre de los cazadores de águilas en sus venas. Será fuerte como las montañas y libre como el viento». Fue entonces cuando el jefe apache notó por primera vez la presencia de Jeremiah, que permanecía en las sombras del porche. Su expresión se endureció nuevamente, y su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo que llevaba en su cinturón. «Y tú, hombre blanco», dijo con voz que cortaba el aire como una navaja, «¿qué papel juegas en esta historia?» Jeremiah dio un paso adelante, consciente de que las siguientes palabras podrían determinar si vivía para ver otro amanecer. «Mi nombre es Jeremiah McKinnon, señor. Su sobrina llegó a mi puerta anoche, al borde de la muerte, ella y su bebé. Les ofrecí refugio, comida y cuidados, nada más». Águila de Fuego estudió el rostro de Jeremiah durante un largo momento que pareció eterno. Luego se volvió hacia Helena. «¿Es cierto lo que dice este hombre?» «Más que cierto, tío», respondió Helena con fervor. «Este hombre bueno me salvó la vida. Me encontró desmayada en su puerta, me llevó adentro, me alimentó y cuidó de mi bebé toda la noche sin pedir nada a cambio. Me dio pan cuando me estaba muriendo de hambre y leche para mi hijo cuando pensé que lo perdería. Sin él, ambos estaríamos muertos en el desierto». El jefe apache asintió lentamente y algo profundo cambió en su expresión. «Estrella naciente», dijo solemnemente, «¿sabes lo que significan tus palabras según las leyes de nuestro pueblo?» Helena negó con la cabeza confundida. «Cuando alguien salva la vida de un miembro de la tribu», explicó Águila de Fuego, «especialmente la vida de una madre y su hijo, contrae una deuda sagrada que debe ser honrada. Este hombre no solo te salvó a ti, sino que preservó la línea de sangre de Luna Plateada. Por las leyes de nuestros ancestros, él se convierte en hermano de nuestra tribu». Jeremiah sintió que el mundo giraba a su alrededor. Hermano de la tribu apache. Él, que había pasado años evitando cualquier contacto humano, de repente se encontraba vinculado por lazos sagrados a todo un pueblo indígena. Águila de Fuego se acercó a Jeremiah y lo estudió intensamente, como si pudiera leer su alma a través de sus ojos. «Jeremiah McKinnon», dijo finalmente, «los espíritus me susurran que eres un hombre que ha conocido gran dolor. Has perdido a tu propia familia, ¿verdad?» Jeremiah asintió, incapaz de hablar. «El dolor compartido crea hermanos más fuertes que la sangre común», continuó el jefe apache. «Acepta este honor que te ofrecemos, no por obligación, sino porque has demostrado tener el corazón de un verdadero guerrero, uno que protege a los indefensos sin esperar recompensa». Sin esperar respuesta, Águila de Fuego hizo una señal a sus guerreros. Inmediatamente, varios de ellos desmontaron y comenzaron a descargar provisiones de sus alforjas. Mantas tejidas con diseños intrincados, cestas llenas de carne seca y frutas del desierto, pieles curtidas e incluso algunas joyas de turquesa y plata. «Estos son regalos de gratitud», explicó Águila de Fuego. «Pero hay algo más importante que debemos hacer». El jefe apache se volvió hacia el este, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de rosa pálido. «Mañana», dijo con voz ceremonial, «cuando el sol esté en lo alto del cielo, regresaremos con toda la tribu. Celebraremos la ceremonia de adopción que hará de ti oficialmente nuestro hermano, Jeremiah McKinnon.
Y después, sus ojos brillaron con una luz peligrosa. Después iremos a visitar el pueblo que expulsó a nuestra estrella naciente como si fuera basura, no para hacer guerra, como habrían hecho nuestros ancestros, sino para enseñarles lo que significa el verdadero honor. Aprenderán que cuando rechazas a un miembro de nuestra familia, rechazas a toda la tribu, y las consecuencias de esa decisión se recordarán durante generaciones. Helena sintió un escalofrío de aprensión. Tío, por favor, no quiero que haya violencia por mi causa. Ya he sufrido suficiente, y no deseo que otros sufran también. Águila de Fuego sonrió por primera vez desde su llegada, y su expresión se volvió casi paternal. No habrá sangre derramada, pequeña estrella naciente, pero sí habrá justicia, y a veces la justicia puede ser más poderosa que cualquier guerra. Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a bañar el desierto con luz dorada, los guerreros apache montaron nuevamente en sus caballos. Pero antes de partir, Águila de Fuego se acercó una vez más a Jeremiah. «Hermano», dijo, usando por primera vez esa palabra, «mañana tu vida cambiará para siempre. ¿Estás preparado para aceptar no solo los honores, sino también las responsabilidades que vienen con ser parte de nuestro pueblo?» Jeremiah miró a Helena, que lo observaba con esperanza brillando en sus ojos oscuros. Luego miró al pequeño Esperanza, que dormía pacíficamente en brazos de su madre. Por primera vez en 5 años, sintió que tenía una familia de nuevo, no de sangre, pero sí de elección y honor. «Estoy preparado», respondió con voz firme. Águila de Fuego asintió con aprobación. «Entonces hasta mañana, hermano Corazón de Hierro. Ese será tu nombre apache, porque has demostrado tener un corazón tan fuerte como el hierro, pero tan cálido como el fuego del hogar». Con esas palabras, el jefe apache montó su caballo y lideró a su grupo de vuelta hacia las montañas. En pocos minutos habían desaparecido como fantasmas en la inmensidad del desierto, dejando solo las huellas de sus caballos como evidencia de que su visita no había sido un sueño. Helena y Jeremiah permanecieron en silencio durante largos minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. El sol se alzaba lentamente, prometiendo un día que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de todo un pueblo que pronto aprendería el verdadero significado del honor y la justicia. El tercer día amaneció con una claridad cristalina que parecía presagiar eventos extraordinarios. El aire del desierto, generalmente cargado de polvo y calor sofocante, se sentía puro y vigorizante, como si la propia naturaleza hubiera decidido limpiar el escenario para lo que estaba por venir. Jeremiah despertó antes del alba, como era su costumbre, pero esta vez no fue el reloj interno de un ranchero solitario lo que lo sacó del sueño, sino una mezcla de anticipación y nerviosismo que le revolvía el estómago. Había pasado la noche reflexionando sobre las palabras de Águila de Fuego y las implicaciones monumentales de convertirse en hermano adoptivo de la tribu apache más respetada y temida de todo Texas. Helena ya estaba despierta, sentada junto a la ventana mientras amamantaba a su bebé. La luz dorada del amanecer creaba un halo alrededor de su cabello suelto, y por primera vez desde que la conocía, Jeremiah pudo ver en su rostro algo que había estado ausente: esperanza genuina. Ya no era la mujer desesperada y derrotada que había llegado a su puerta hace 2 noches, sino alguien que había recuperado su dignidad y su lugar en el mundo. «¿Durmió bien?», preguntó Helena con una sonrisa suave cuando notó que Jeremiah se había levantado. «No mucho», admitió él mientras se dirigía a preparar café. «Sigo sin poder creer todo lo que ha pasado. Hace 3 días era un ermitaño que evitaba cualquier contacto humano, y ahora estoy a punto de convertirme en hermano de una tribu apache. La vida tiene formas muy extrañas de cambiar nuestros planes». Helena rió suavemente, un sonido que Jeremiah no había escuchado antes y que llenó la cabaña con una calidez inexplicable. «Mi abuela Luna Plateada solía decir que los espíritus del desierto tejen hilos invisibles entre las personas que están destinadas a encontrarse. Tal vez su encuentro conmigo no fue casualidad, sino destino». Durante el desayuno compartido en una tranquilidad cómoda que había reemplazado la tensión de los días anteriores,
Elena le contó a Jeremiah más historias sobre su abuela y las tradiciones apache que había aprendido en su infancia. Le explicó el significado profundo de las ceremonias de adopción, donde un extraño podía convertirse en miembro pleno de la tribu a través de rituales sagrados que habían permanecido inalterados durante siglos. La ceremonia que realizarán hoy, explicó Elena mientras mecía a Esperanza, no es solo simbólica. Para mi pueblo usted se convertirá literalmente en mi hermano, con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva. Podrá cazar en tierras sagradas, participar en consejos tribales e incluso ser enterrado en el cementerio ancestral cuando llegue su momento. ¿Y las responsabilidades?, preguntó Jeremiah con curiosidad. Debe proteger a cualquier miembro de la tribu que necesite ayuda, honrar las tradiciones ancestrales y vivir de acuerdo con el código del guerrero apache: valor, honestidad, generosidad y respeto por todas las formas de vida. Jeremiah asintió pensativamente. Son principios con los que puedo vivir. Cerca del mediodía, cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo despejado, el horizonte comenzó a llenarse de figuras que se acercaban lentamente. No era solo el grupo de guerreros de la noche anterior, sino toda la tribu, hombres, mujeres, niños y ancianos, montados en caballos magníficos y vestidos con sus mejores galas ceremoniales. La procesión era un espectáculo impresionante. Los guerreros iban al frente, con sus rostros pintados con diseños intrincados en rojo, amarillo y negro, simbolizando el fuego, el sol y la tierra. Sus caballos estaban adornados con plumas de colores y campanas que tintineaban suavemente con cada paso. Detrás de ellos venían las mujeres, vestidas con túnicas de piel de ante decoradas con cuentas de turquesa y conchas marinas, cargando cestas llenas de ofrendas ceremoniales. Los ancianos de la tribu, con sus cabelleras blancas como la nieve y rostros surcados por arrugas que contaban historias de décadas de sabiduría, montaban caballos especialmente tranquilos y eran tratados con el respeto reverencial reservado para los guardianes de las tradiciones ancestrales. Los niños, con sus ojos brillantes de curiosidad y emoción, cabalgaban junto a sus padres o corrían alrededor de la procesión como cachorros juguetones, llenando el aire con sus risas cristalinas. Águila de Fuego encabezaba la comitiva, pero esta vez no iba vestido como el jefe de guerra de la noche anterior. Llevaba puesto un magnífico traje ceremonial hecho de piel de ante blanca, decorado con símbolos sagrados bordados en hilos de oro y plata. Su tocado de plumas de águila se alzaba majestuosamente sobre su cabeza y un collar de garras de oso colgaba sobre su pecho, simbolizando su conexión con el mundo espiritual. Cuando la tribu llegó al rancho de Jeremiah, se dispusieron en un círculo perfecto alrededor de la cabaña, creando un anfiteatro natural con los caballos como perímetro exterior y las personas sentadas en el suelo, formando círculos concéntricos hacia el centro. Águila de Fuego desmontó y se acercó a Jeremiah, que había salido al porche vestido con su mejor camisa limpia y pantalones remendados. Era una vestimenta humilde, comparada con la magnificencia de los atuendos apache, pero Elena le había asegurado que lo importante no era la apariencia externa, sino la pureza de las intenciones. «Hermano Corazón de Hierro», dijo Águila de Fuego con voz ceremoniosa que llevaba hasta el último rincón del círculo, ¿estás preparado para recibir los honores y responsabilidades de convertirte en miembro de nuestra tribu? «Estoy preparado», respondió Jeremiah con voz clara y firme. «Entonces ven al centro del círculo sagrado». Jeremiah caminó lentamente hacia el centro, donde había sido colocada una manta ceremonial tejida con diseños que representaban las 4 direcciones cardinales y los elementos sagrados: fuego, agua, tierra y aire. Se sentó con las piernas cruzadas, como Elena le había explicado que era la postura tradicional. Una anciana que Elena identificó como Abuela Cielo Nocturno, la curandera más respetada de la tribu, se acercó llevando una pipa sagrada tallada en madera de cerezo y decorada con plumas de halcón. Con movimientos rituales que parecían una danza, encendió la pipa con brasas que había traído desde el fuego sagrado que ardía permanentemente en el campamento principal de la tribu.
Hermano que llega del mundo de los hombres blancos, dijo la anciana con voz melodiosa, que parecía surgir de las profundidades de la tierra misma. Juras por los espíritus de nuestros ancestros que honrarás las leyes sagradas de nuestro pueblo. Lo juro, respondió Jeremiah. Juras proteger a los débiles, alimentar a los hambrientos y ofrecer refugio a los desamparados sin importar el color de su piel o el idioma que hablen. Lo juro. Juras vivir en armonía con la naturaleza, respetando a todos los seres vivos como hermanos y hermanas en la gran familia de la creación. Lo juro. La anciana le ofreció la pipa sagrada. Entonces fuma con nosotros, y que el humo sagrado lleve tus promesas hasta el gran espíritu que mora más allá de las estrellas. Jeremiah tomó la pipa con manos reverentas y aspiró el humo aromático que tenía un sabor terroso y dulce que nunca había experimentado antes. Sintió como si cada bocanada lo conectara no solo con las personas que lo rodeaban, sino con generaciones de guerreros, cazadores, madres y sabios que habían fumado de esa misma pipa en ceremonias similares durante siglos. La pipa fue pasando de mano en mano alrededor del círculo, y con cada persona que fumaba, Jeremiah sentía que se fortalecía un lazo invisible pero poderoso que lo unía con toda la tribu. Cuando la pipa regresó a la abuela cielo nocturno, ella la alzó hacia los 4 puntos cardinales y murmuró una oración en lengua apache que sonaba como música ancestral. Águila de Fuego se levantó y extrajo de una bolsa ceremonial un collar hecho con cuentas de turquesa, colmillos de lobo y una garra de águila dorada que brillaba al sol como metal precioso. Este collar, explicó mientras se lo colocaba a Jeremiah alrededor del cuello, perteneció a mi abuelo, el gran jefe toro sentado en la montaña. Lo usó en más de 50 batallas y nunca fue derrotado mientras lo llevaba puesto. Ahora es tuyo, hermano corazón de hierro, que te proteja como protegió a él y que te recuerde siempre los lazos sagrados que has contraído hoy. El peso del collar era considerable, pero Jeremiah sintió que era más que un simple ornamento. Era como si llevara puesta la historia misma de la tribu, con todas sus tradiciones, luchas y triunfos. La ceremonia continuó durante horas, con cantos tradicionales que resonaban a través del desierto como ecos de tiempos ancestrales. Los tambores marcaban ritmos hipnóticos que parecían sincronizarse con el latido del corazón de todos los presentes. Los niños bailaron danzas que imitaban a los animales sagrados del desierto, el águila, el lobo, el oso y la serpiente de cascabel. Elena, que había permanecido en el porche observando la ceremonia con lágrimas de alegría en los ojos, finalmente fue invitada al centro del círculo por Águila de Fuego. «Estrella naciente», dijo el jefe, «tú fuiste la semilla de todo esto. Tu sufrimiento y tu valor para sobrevivir trajeron honor a nuestro nuevo hermano. Ahora debes tomar una decisión importante». Elena lo miró con curiosidad. «Puedes regresar con nosotros a las montañas sagradas, donde tu hijo crecerá conociendo las tradiciones de sus antepasados y nunca más conocerá el rechazo o la deshonra. Allí serás princesa de la tribu, respetada y honrada como corresponde a la nieta de Luna Plateada». Elena guardó silencio por un largo momento, mirando alternativamente a su tío, a Jeremiah y a su bebé que dormía pacíficamente en sus brazos. «Tío», dijo finalmente, «agradezco profundamente su oferta, pero he encontrado aquí algo que no esperaba encontrar. Un hogar verdadero, construido no sobre tradiciones heredadas, sino sobre bondad genuina y amor desinteresado. Si me lo permite, me gustaría quedarme aquí, al lado de quien me salvó la vida, y ayudarlo a convertir este lugar en un refugio para otros que, como yo, necesiten una segunda oportunidad». Águila de Fuego sonrió con aprobación. «Sabía que dirías eso. Tu abuela Luna Plateada también eligió el amor por encima de la tradición, y fue una decisión sabia. Pero recuerda, las puertas de nuestro pueblo siempre estarán abiertas para ti y tu hijo. Cuando el pequeño Esperanza crezca, deberá conocer las historias de sus antepasados y aprender los caminos del guerrero». «Así será», prometió Elena. Cuando el sol comenzó a descender hacia las montañas occidentales, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, la ceremonia llegó a su clímax.
Todos los miembros de la tribu se acercaron uno por uno a Jeremías, tocando su hombro derecho y pronunciando una palabra en apache que Elena tradujo como hermano. Finalmente, la abuela Cielo Nocturno se acercó con una pequeña vasija de barro llena de pintura roja. «Esta es la marca sagrada», explicó mientras dibujaba un símbolo complejo en la frente de Jeremiah. «Te identifica como miembro de nuestra tribu ante cualquier apache que te encuentre, sin importar qué tan lejos viajes o cuántos años pasen. Eres uno de nosotros para siempre». Cuando la pintura se secó, Águila de Fuego hizo una señal y todos los presentes se pusieron de pie. En un movimiento coordinado que parecía coreografiado por los espíritus mismos, la tribu entera alzó sus voces en un canto de guerra que hizo temblar la tierra y envió escalofríos por la columna vertebral de Jeremiah. No era un canto de amenaza, sino de celebración y poder. Era la tribu anunciando al universo que había un nuevo hermano entre ellos y que cualquiera que se atreviera a dañarlo tendría que enfrentarse a la furia de todo el pueblo apache. El canto se prolongó hasta que las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno. Cuando finalmente cesó, el silencio que siguió parecía cargado de significado místico. Águila de Fuego se acercó una última vez a Jeremiah. «La ceremonia ha terminado, hermano Corazón de Hierro. Ahora eres oficialmente apache, pero mañana comienza la verdadera prueba de tu nuevo estatus». «¿Qué quiere decir?», preguntó Jeremiah. Los ojos del jefe brillaron con una luz que mezclaba sabiduría ancestral con justicia implacable. «Mañana cabalgaremos juntos hacia Esperanza Perdida. Es hora de que el pueblo que expulsó a nuestra hermana aprenda lo que significa enfrentarse a las consecuencias de sus actos. No habrá violencia, como prometí, pero sí habrá una lección que recordarán durante generaciones». Elena sintió un escalofrío de aprensión. «Tío, ¿qué tienen planeado hacer?». Águila de Fuego sonrió misteriosamente. «Justicia, pequeña estrella naciente, simplemente justicia, y cuando termine tu nombre será limpiado de toda deshonra, y quienes te juzgaron descubrirán quién eres realmente». La tribu comenzó a preparar el campamento para pasar la noche en el rancho de Jeremiah. Encendieron fogatas en círculo alrededor de la cabaña, y el aire se llenó con el aroma de carne asada y hierbas medicinales. Los tambores siguieron sonando suavemente, como un latido constante que conectaba a todos los presentes con el pulso de la tierra misma. Jeremiah, aún procesando la magnitud de su transformación, se sentó junto al fuego principal al lado de Águila de Fuego y Elena. El pequeño Esperanza había despertado y observaba las llamas danzantes con fascinación infantil, como si intuyera que estaba presenciando algo históricamente significativo. «¿Cómo cambió todo tan rápido?», murmuró Jeremiah, más para sí mismo que para sus compañeros. «Los cambios verdaderos nunca son rápidos», respondió Águila de Fuego con sabiduría. «Han estado gestándose durante años, esperando el momento adecuado para manifestarse. Tu corazón siempre tuvo la capacidad de amar y proteger, solo necesitaba la oportunidad correcta. El dolor de Elena siempre fue temporal, solo necesitaba encontrar el lugar donde pudiera sanar. Los hilos del destino se tejieron lentamente, hermano, pero anoche simplemente se anudaron en el patrón final». Elena asintió. «Mi abuela decía que no existen las coincidencias, solo citas que el destino programa con años de anticipación». Mientras las llamas del fuego principal se alzaban hacia las estrellas, llevando chispas doradas que parecían mensajes dirigidos a los espíritus ancestrales, los tres adultos permanecieron en silencio contemplativo. Cada uno sabía que sus vidas habían cambiado irrevocablemente y que el día siguiente traería consecuencias que resonarían mucho más allá de sus experiencias personales. En las montañas distantes, un coyote aulló su canción nocturna, y su llamada fue respondida por docenas de voces similares que crearon una sinfonía salvaje que pareció bendecir los eventos del día y prometer que la justicia, finalmente, estaba al alcance de la mano. El cuarto amanecer llegó con una solemnidad épica que parecía haber sido orquestada por fuerzas superiores. El cielo se pintó con tonos dorados y escarlata que se reflejaban en las armaduras ceremoniales de los guerreros apache como promesas de gloria y redención.
No había ni una sola nube en el firmamento infinito, como si el propio Dios hubiera decidido que este día merecía la claridad absoluta, para que todos pudieran ser testigos de la justicia que estaba por desplegarse. La tribu completa se había levantado antes del alba, y el campamento bullía con una actividad ordenada, pero intensa. Los guerreros verificaban sus armas ceremoniales, no para la batalla, sino para el despliegue de poder que acompañaría su entrada triunfal a Esperanza Perdida. Las mujeres terminaban de tejer guirnaldas de flores silvestres del desierto que adornarían las crines de los caballos, mientras los ancianos entonaban cánticos de protección que se mezclaban con el humo de hierbas sagradas quemadas en braseros de arcilla. Jeremiah despertó sintiendo el peso del collar ceremonial contra su pecho como un recordatorio constante de su nueva identidad. Durante la noche había tenido sueños vividos en los que cabalgaba junto a guerreros legendarios a través de cañones dorados y mesas rocosas que se extendían hasta el infinito. Al despertar, se dio cuenta de que por primera vez en 5 años no había soñado con Sara y sus hijas muertas. En su lugar, había vislumbrado un futuro lleno de propósito y hermandad que jamás había imaginado posible. Helena se había levantado aún más temprano y había preparado un desayuno abundante para toda la tribu, demostrando las habilidades culinarias que había heredado de generaciones de mujeres fuertes. El aroma de tortillas recién hechas, frijoles guisados con especias del desierto y café negro como la medianoche flotaba por todo el campamento, creando una atmósfera de comunión y preparación para el día trascendental que se avecinaba. ¿Está listo, hermano corazón de hierro?, preguntó Águila de Fuego mientras se acercaba a Jeremiah. El jefe apache llevaba puesto su atuendo de guerra más imponente, una túnica de piel de ante teñida de rojo sangre, decorada con símbolos de poder que habían sido bordados por su propia madre décadas atrás. Su tocado de plumas de águila real se alzaba majestuosamente, y sus brazaletes de plata reflejaban los primeros rayos del sol como espejos de fuego. «Tan listo como se puede estar para algo que nunca imaginé vivir», respondió Jeremiah, con una mezcla de nerviosismo y determinación que sorprendió por su honestidad. Águila de Fuego sonrió con aprobación. La honestidad es la primera virtud de un guerrero apache. Un hombre que reconoce sus miedos puede enfrentarlos. Un hombre que los niega está condenado a ser vencido por ellos. Helena se acercó a ellos cargando a Esperanza, que iba vestido con una pequeña manta ceremonial que las mujeres de la tribu habían tejido durante la noche especialmente para él. El bebé había crecido visiblemente en los pocos días desde su llegada al rancho, alimentado no solo con leche nutritiva, sino también con el amor y la atención que había estado ausente durante sus primeras semanas de vida. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», le preguntó Jeremiah a Helena con preocupación genuina. «Una vez que entremos a Esperanza Perdida con la tribu completa, no habrá vuelta atrás. Tu vida allí, cualquier posibilidad de reconciliación con tu familia, todo eso podría terminar para siempre». Helena miró hacia el horizonte, donde se alzaba el pueblo que la había rechazado tan cruelmente. Sus ojos ya no mostraban el dolor desesperado de días atrás, sino una determinación serena que hablaba de una mujer que había encontrado su verdadera fuerza. «Jeremiah», dijo con voz clara como el agua de manantial, «hace 4 días era una mujer sin nombre, sin familia, sin esperanza. Estaba dispuesta a morir en el desierto antes que seguir viviendo con la vergüenza que otros habían puesto sobre mis hombros. Hoy soy estrella naciente, hermana de la tribu apache más noble de todo el territorio, madre de un niño que crecerá conociendo su verdadero valor. No voy a Esperanza Perdida a buscar perdón por algo de lo que no me arrepiento. Voy a mostrarles quién soy realmente». Águila de Fuego asintió con orgullo paternal, palabras dignas de la nieta de Luna Plateada. Tu abuela habría estado orgullosa de escucharte hablar así. La procesión que se formó aquella mañana era algo que los habitantes del desierto recordarían durante el resto de sus vidas. Águila de Fuego encabezaba la comitiva, montado en su magnífico caballo pinto, seguido inmediatamente por Jeremiah en un hermoso ejemplar palomino que la tribu le había obsequiado como regalo de hermandad. Helena cabalgaba junto a ellos
en una yegua árabe de color blanco puro, con esperanza asegurado contra su pecho, en una cuna portátil elaboradamente decorada. Detrás de ellos marchaban 50 guerreros, en formación de batalla ceremonial, con sus lanzas alzadas hacia el cielo y sus escudos brillando bajo el sol. No iban armados para la guerra, pero su sola presencia comunicaba un poder que trascendía la necesidad de violencia. Eran la encarnación viviente de la justicia ancestral, y cada uno de sus movimientos hablaba de generaciones de honor ganado en combate. Las mujeres de la tribu seguían a los guerreros vestidas con sus mejores galas y entonando cánticos tradicionales que se alzaban hacia el cielo como plegarias musicales. Los ancianos cabalgaban en una fila separada, portando los objetos sagrados de la tribu: tambores ceremoniales, pipas de la paz y bastones tallados que simbolizaban la sabiduría acumulada durante siglos de supervivencia en el desierto. Incluso los niños participaban en la procesión, montados en ponis pequeños pero orgullosos, sus rostros pintados con símbolos de protección y sus voces agregándose al coro que acompañaba la marcha hacia el destino. Mientras avanzaban a través del desierto, la columna de jinetes creaba una nube de polvo dorado que se alzaba hacia el cielo como una señal visible desde millas de distancia. Los pocos viajeros que se cruzaron en su camino se apartaron respetuosamente, algunos quitándose sus sombreros en reconocimiento del poder y la dignidad que irradiaba la procesión. A medida que se acercaban a Esperanza Perdida, Jeremiah podía ver que la noticia de su llegada los había precedido. Pequeños grupos de curiosos se habían congregado en las colinas circundantes para observar el espectáculo sin precedentes de toda una tribu apache marchando pacíficamente hacia el pueblo. Algunos habían traído telescopios de campo, otros simplemente entornaban los ojos bajo la sombra de sus manos para distinguir mejor los detalles de aquella procesión histórica. Esperanza Perdida era un pueblo típico de la frontera texana, una colección de edificios de adobe y madera dispuestos alrededor de una plaza central donde se alzaba la iglesia católica con su campanario blanqueado por el sol. Las calles de tierra apisonada se extendían en patrones irregulares, bordeadas por casas modestas, algunos comercios, una cantina y la oficina del sheriff que también servía como prisión local. Cuando la procesión apache apareció en el horizonte, visible desde la torre de la iglesia, las campanas comenzaron a repicar con una urgencia que no se había escuchado desde los días de las incursiones comanches. El sonido metálico se extendió por todo el valle, alertando a cada habitante de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Don Esteban Morales estaba reparando una cerca en su pequeño rancho cuando escuchó las campanas. Al principio pensó que podría ser un incendio o alguna otra emergencia local, pero cuando miró hacia el sendero principal que conducía al pueblo, vio la columna de polvo dorado acercándose como una tormenta del desierto. «¡María Dolores!», gritó hacia la casa, donde su esposa preparaba masa para tortillas. «Ven a ver esto. Parece que todo el ejército apache viene hacia el pueblo». María Dolores salió secándose las manos en su delantal, y cuando vio la procesión que se acercaba, sus piernas comenzaron a temblar sin control. En lo más profundo de su corazón maternal, sabía instintivamente que aquella demostración de poder tenía que ver con Elena, la hija que habían expulsado de su hogar hacía apenas una semana. «Esteban», murmuró con voz quebrada, «¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho a nuestra niña?». En la plaza central del pueblo, el padre Miguel Ángel Sandoval había salido de la iglesia y observaba la aproximación de la tribu con una mezcla de fascinación y terror. Sus conocimientos de latín y teología católica no le habían preparado para enfrentar una situación como esta, donde las fuerzas de la justicia ancestral parecían converger sobre su pequeño dominio espiritual. El sheriff Buck Morrison, un hombre de mediana edad con más experiencia en disputas sobre ganado que en diplomacia interracial, había reunido apresuradamente a sus 2 diputados y se había parapetado detrás de las ventanas de su oficina con rifles cargados. Pero incluso él se dio cuenta de que si la tribu apache había venido por guerra, 3 hombres con armas de fuego no serían más que un obstáculo menor en su camino.
Los comerciantes del pueblo habían cerrado sus establecimientos y se habían congregado en pequeños grupos susurrantes, especulando sobre las razones de aquella visita sin precedentes. Algunos recordaban vagamente a Elena Morales, la joven que había sido expulsada en deshonra, pero ninguno había conectado aún los eventos. Cuando la procesión apache finalmente entró en los límites del pueblo, el efecto fue electrizante. Toda actividad normal se detuvo como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa para permitir que el momento se grabara en la memoria colectiva para siempre. Águila de Fuego dirigió la formación directamente hacia la plaza central, donde desmontó con la gracia fluida de un hombre nacido a caballo. Su presencia física era tan imponente que parecía ocupar más espacio del que realmente necesitaba, y su mirada penetrante recorrió las caras temerosas de los habitantes del pueblo como si pudiera leer sus almas. Jeremiah desmontó a su lado, sintiéndose extrañamente calmo, a pesar de la tensión palpable que llenaba el aire. El collar ceremonial que llevaba al cuello brillaba bajo el sol, identificándolo inmediatamente como alguien de importancia dentro de la jerarquía apache. Elena fue la última en desmontar, y cuando lo hizo, un murmullo de reconocimiento recorrió la multitud congregada. Pero no era la Elena Morales derrotada y suplicante que habían expulsado una semana atrás. Esta mujer irradiaba dignidad y poder, vestida con galas apache que hablaban de un estatus que ninguno de ellos había sospechado jamás. El padre Miguel Ángel fue el primero en encontrar su voz, aunque le temblaba perceptiblemente cuando habló. ¿Qué desean en nuestro pueblo?, tartamudeó, tratando de mantener un tono de autoridad que sonaba hueco incluso para él mismo. Águila de Fuego se irguió a su altura completa y habló con una voz que llevaba hasta el último rincón de la plaza. Soy Águila de Fuego, jefe de los Apache Mezcalero, guardián de las montañas sagradas y protector de la sangre de Luna Plateada. He venido a este lugar porque supe que mi sobrina fue tratada como un animal sarnoso y expulsada al desierto para que muriera junto con su hijo. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Incluso el viento pareció detenerse para escuchar las palabras del jefe apache. ¿Su sobrina?, balbuceó el padre Miguel Ángel, mirando hacia Elena con ojos que comenzaban a reflejar la magnitud de su error. Estrella Naciente, dijo Águila de Fuego, usando el nombre apache de Elena. Es la nieta de Luna Plateada, princesa de nuestro pueblo y heredera de una línea de sangre que se remonta a los grandes jefes que cabalgaron por estas tierras cuando aún no existían pueblos de hombres blancos. Ustedes expulsaron a la realeza apache como si fuera basura. Elena dio un paso adelante, y su voz resonó clara y fuerte cuando habló. Padre Miguel Ángel, dijo, usted me condenó desde su púlpito, diciendo que era una mujer caída que no merecía permanecer entre los fieles. Me señaló como si fuera la encarnación del pecado, y convenció a toda la comunidad de que mi deshonra los contaminaría. El padre intentó responder, pero Elena alzó una mano para silenciarlo. Papá, mamá, dijo, dirigiéndose a don Esteban y María Dolores, que habían llegado corriendo al escuchar las campanas. Ustedes me dijeron que ya no era su hija. Me echaron de la casa donde nací, me negaron incluso un vaso de agua para mi viaje al desierto. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María Dolores, mientras don Esteban parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Elena, hija mía, murmuró María Dolores, no sabíamos, nunca imaginamos. ¿Qué no sabían?, preguntó Elena con una tristeza infinita en su voz. ¿No sabían que era su hija? ¿No sabían que llevaba en mi vientre a su nieto? ¿No sabían que una palabra de apoyo de ustedes habría bastado para que toda la comunidad me aceptara? Águila de Fuego volvió a hablar, y su voz ahora contenía una amenaza velada que hizo que varios hombres llevaran instintivamente sus manos hacia las armas que portaban. Durante generaciones, mi pueblo y los mexicanos de estos territorios hemos vivido en paz. Hemos comerciado justamente, hemos respetado sus tradiciones, hemos ofrecido ayuda en tiempos de sequía y enfermedad. Pero ustedes tomaron a una de las nuestras y la trataron como si su vida no valiera nada. El jefe apache
hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran en la conciencia colectiva de los habitantes del pueblo. Según las leyes de mi pueblo, continuó, esto constituye una ofensa que tradicionalmente se paga con sangre. Mis guerreros están esperando una señal mía para vengar esta deshonra de la manera antigua. El terror se apoderó de la multitud. Algunos comenzaron a retroceder hacia sus casas, otros se persignaron compulsivamente, y unos pocos se arrodillaron directamente en el polvo de la plaza. Pero entonces Águila de Fuego alzó su mano derecha y una sonrisa enigmática apareció en su rostro curtido. Sin embargo, dijo, mi sobrina Estrella Naciente me ha pedido que no derrame sangre por su causa. Ella ha encontrado en el desierto algo que ustedes no pudieron darle aquí. Verdadero honor cristiano. El jefe apache señaló hacia Jeremiah. Este hombre, Jeremiah McKinnon, encontró a mi sobrina al borde de la muerte y le ofreció todo lo que tenía sin pedir nada a cambio. Le dio pan cuando se moría de hambre, agua cuando se consumía de sed, refugio cuando el desierto amenazaba con reclamar su vida. Por las leyes sagradas de mi pueblo, él se ha convertido en nuestro hermano adoptivo, con el nombre de Corazón de Hierro. La multitud miró hacia Jeremiah con nueva comprensión y respeto. Varios hombres se quitaron sus sombreros en reconocimiento. Pero, continuó Águila de Fuego, y su voz se endureció como el acero templado, el honor de mi sobrina debe ser restaurado públicamente. Padre Miguel Ángel Sandoval, usted que se dice servidor de Dios, reconoce que juzgó injustamente a esta mujer. El padre Miguel Ángel tembló visiblemente. Sus conocimientos teológicos le decían que debía mantener su autoridad, pero su instinto de supervivencia le gritaba que esta no era una batalla que pudiera ganar. Yo actué según las Escrituras, murmuró débilmente. Las Escrituras, rugió Águila de Fuego, con una voz que hizo que varios niños comenzaran a llorar. Las mismas Escrituras que dicen, no juzguéis y no seréis juzgados, las que hablan del buen samaritano que ayudó al extranjero necesitado, las que cuentan de Jesús defendiendo a la mujer adúltera. El padre Miguel Ángel se desplomó literalmente bajo el peso de aquellas palabras. Se arrodilló en el polvo de la plaza y comenzó a sollozar como un niño. Perdón, murmuró entre lágrimas. Elena, perdóname. Actué movido por el orgullo y el miedo, no por el amor de Dios. Te condené sin conocer tu corazón. Te expulsé sin ofrecerte la misericordia que Cristo me ha enseñado a dar. Don Esteban y María Dolores se acercaron corriendo y también se arrodillaron frente a su hija. Hija mía, lloró don Esteban, hemos sido los peores padres del mundo. El miedo al qué dirán fue más fuerte que nuestro amor por ti. Perdónanos si puedes, aunque no merezcamos tu perdón. Elena miró a su familia arrodillada en el polvo, al padre que la había condenado públicamente, a la multitud que ahora la observaba con una mezcla de respeto y temor. Durante un largo momento que pareció eterno, nadie se atrevió a respirar. Finalmente, Elena se acercó a sus padres y los ayudó a levantarse. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. Los perdono, dijo con voz clara, porque el resentimiento es una cadena que esclaviza más al que lo lleva que al que lo merece. Pero el perdón no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Yo ya no soy la Elena Morales que ustedes conocían. Ahora soy Estrella Naciente, y mi hogar está donde me respetan por lo que soy, no por lo que otros esperan que sea. Águila de Fuego asintió con orgullo y después dirigió su atención al resto de la multitud congregada. Gente de esperanza perdida, dijo con voz que llevaba hasta los últimos rincones del pueblo. Hoy han aprendido una lección que espero recuerden para siempre. El valor de una persona no se mide por las circunstancias de su nacimiento o por los errores que pueda cometer. Se mide por la bondad de su corazón y por la fortaleza de su espíritu ante la adversidad. El jefe apache hizo una señal a sus guerreros que inmediatamente comenzaron a descargar objetos de sus alforjas. Eran regalos magníficos, mantas tejidas con diseños intrincados, joyas de plata y turquesa, pieles curtidas de animales sagrados y cestas llenas de medicinas naturales que valían más que el oro en aquellos territorios áridos. Estos regalos, explicó Águila de Fuego,
No son para comprar su perdón o su amistad. Son para enseñarles cómo se honra verdaderamente a alguien que ha sufrido injustamente. Mi sobrina Estrella Naciente ha elegido el perdón por encima de la venganza, la misericordia por encima de la justicia. Pero ustedes vivirán el resto de sus días sabiendo que expulsaron a una princesa apache y casi causaron la muerte de la heredera de una línea de sangre real. Los regalos fueron distribuidos entre los habitantes del pueblo, que los recibieron con manos temblorosas y corazones llenos de vergüenza y asombro. Cada objeto era una obra maestra de artesanía indígena que hablaría durante generaciones de este día, cuando la justicia había llegado cabalgando desde las montañas. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte occidental, tiñendo el cielo con tonos dorados que parecían bendecir los eventos del día, Águila de Fuego montó nuevamente en su caballo. «Estrella Naciente», dijo dirigiéndose a Helena, ¿vienes con nosotros a las montañas sagradas o permaneces aquí con tu hermano adoptivo Corazón de Hierro? Helena miró hacia Jeremiah, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, pero cuya presencia había sido un ancla de estabilidad en medio de la tormenta emocional. «Mi lugar está junto a quien me salvó cuando todos los demás me abandonaron», dijo con certeza absoluta. «Pero prometo que mi hijo conocerá las historias de su pueblo apache y aprenderá a honrar la memoria de Luna Plateada». «Entonces que así sea», dijo Águila de Fuego. «Pero recuerda, eres bienvenida en nuestras tierras cuando lo desees. Y si alguna vez alguien vuelve a tratarte con deshonor, solo tienes que enviar humo hacia las montañas. Vendremos, no importa qué tan lejos estemos». La tribu apache comenzó a formar nuevamente su procesión, pero esta vez era una marcha de victoria, no de guerra. Los tambores sonaban con ritmos triunfales, y los cánticos se alzaban hacia el cielo como himnos de justicia cumplida. Mientras la columna de jinetes se alejaba hacia las montañas sagradas, dejando una nube de polvo dorado que brillaba bajo los últimos rayos del sol, Helena y Jeremiah permanecieron en la plaza central de Esperanza Perdida, rodeados por un pueblo que nunca volvería a ser el mismo. El padre Miguel Ángel se acercó a ellos con pasos vacilantes. «Helena, Estrella Naciente», dijo con voz quebrada, «¿podrías algún día volver a pisar el interior de nuestra iglesia? No como penitente, sino como la mujer honrada que siempre fuiste y que yo fui demasiado ciego para ver». Helena miró hacia la iglesia donde había sido bautizada, donde había hecho su primera comunión, donde había soñado algún día casarse. Ahora la veía con ojos nuevos, no como un lugar de juicio, sino como lo que debería haber sido siempre, un refugio para los que sufren. «Padre», dijo suavemente, «volveré cuando esté segura de que cualquier mujer en mi situación recibiría el mismo amor y apoyo que Cristo enseñó a dar, cuando esta iglesia sea verdaderamente un hogar para todos los hijos de Dios, sin importar sus circunstancias». El padre Miguel Ángel asintió con lágrimas en los ojos. «Entonces, trabajaré cada día de mi vida para merecer ese regreso». Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo infinito del desierto, Helena, Jeremiah y el pequeño Esperanza emprendieron el camino de regreso al rancho. Pero ya no eran las mismas personas que habían salido esa mañana. Eran una familia forjada no por la sangre, sino por la bondad, el honor y el amor incondicional. En Esperanza Perdida, los habitantes permanecieron despiertos hasta muy tarde, procesando los eventos del día que había cambiado para siempre su comprensión del honor, la justicia y la misericordia. Las historias de aquel día se contarían durante generaciones, y el nombre de Estrella Naciente se convertiría en sinónimo de dignidad y perdón. Y en las montañas sagradas, alrededor de los fuegos ceremoniales, los ancianos apache comenzaron a tejer la historia de aquel día en los cantos tradicionales que preservarían para la eternidad la memoria del vaquero de corazón noble que salvó a una princesa perdida, y de cómo un simple pedazo de pan se convirtió en el instrumento de la justicia divina.